los halogenuros de alquilo. Hola, mi nombre es Laura Estefanía Chamorro, junto con mis compañeras Eliana Alonso y Yandri Zamboni. Te venimos a explicar sobre este tema. Ven y métete al mundo de la química orgánica. ¿Tú conoces sobre los halogenuros de alquilo? Sí, son cadenas hidrocarbonatadas, es decir, cadenas de carbono e hidrógeno, donde un hidrógeno es sustituido por un elemento del grupo 17, los cuales son Cloro, bromo, yodo, flúor. ¿Con qué continuamos, Laura? con la función orgánica. La función orgánica de los halogenuros de alquilo se debe a la presencia de halógeno, la cual puede influir en la reactividad y en la... Propiedades del compuesto. Seguimos con las propiedades de los halogenuros de alquilo. ¿Cuál es la primera propiedad, Laura? La primera propiedad es la reactividad. Los halogenuros de alquilo son reactivos debido a la polaridad, debido al enlace carbono-halógeno, lo que los hace susceptibles a las reacciones de sustitución y eliminación. Yandri, ¿cuál es la segunda propiedad de los halogenuros de alquilo? La polaridad. El enlace carbono-halógeno es polar, lo que significa que el carbono tiene una carga positiva y el halógeno tiene una carga parcial negativa. ¿Cuál es la tercera propiedad de los halogenuros de alquilo? La solubilidad. Los halogenuros de alquilo son solubles en solventes orgánicos. Pero generalmente son insolubles en el agua. Ahora seguimos con las funciones de los halogenuros de alquilo. La primera función de los halogenuros de alquilo es intermedios en síntesis. Los halogenuros de alquilo se utilizan en intermedios de síntesis de otros compuestos orgánicos, como lo son los alcoholes, los éteres y las aminas. La segunda función de los halogenuros de alquilo son reactivos en reacciones químicas. Los halogenuros de alquilo se utilizan como reactivos en reacciones químicas, como lo son la sustitución nucleofílica y la eliminación. Yandri, ¿cuál es la tercera función de los halogenuros de alquilo? Los halogenuros de alquilo se utilizan en la producción de medicamentos como antistésicos y antibióticos. Cuarto, fracción de materiales. Los halogenuros de alquilo se utilizan en la fabricación de materiales como plásticos y resina. Laura, ¿sabes cuál es la importancia de los halogenuros de alquilo? Ven aquí, te las explico. La importancia de los halogenuros de alquilo. La versatilidad. Los halogenuros de alquilo son compuestos versátiles que pueden ser utilizados en una variedad de aplicaciones. La reactividad. La reactividad de los halogenuros de alquilo los hace útiles en la síntesis de otros compuestos. La importancia industrial. Los halogenuros de alquilo tienen una gran importancia industrial, ya que se utilizan en la producción de medicamentos, materiales y otros productos químicos. Ahora seguimos con el grupo funcional. ¿Qué es el grupo funcional? El grupo funcional de los halógenos de alquilo es el halógeno X unido a un grupo de alquilo, R. El grupo funcional se puede representar como R menos X, donde R es el grupo de alquilo, un grupo orgánico que contiene carbono e hidrógeno. X es el halógeno, como cloro, yodo o flúor. Yandri, ¿cuáles son los tipos de halogenuros de alquilo? Cloruros de alquilo. Segundo, bromuros de alquilo. Tercero, yoduros de alquilo. Cuarto, fluoruros de alquilo. Ahora vamos a hablar de la importancia del grupo funcional. La síntesis orgánica. El grupo funcional halógenuro es importante en la síntesis orgánica, ya que permite la formación de nuevos compuestos orgánicos a través de reacciones de sustitución y eliminación. Y la reactividad. El grupo funcional halogenuro puede influir en la reactividad del compuesto orgánico, lo que hace útil a una variedad de aplicaciones. ¿Cuáles son los pasos para la nomenclatura? El primer paso para la nomenclatura es escoger la cadena principal. Escoge la cadena continua de carbonos más larga, es decir, la cadena de carbonos que tenga unido al halógeno. ¿Cuál es el segundo paso para la nomenclatura? El segundo paso es enumerar la cadena. Comienza desde el extremo más cercano al halógeno, o si hay más halógenos a la misma distancia, elige el más cercano en orden alfabético. El tercer paso a la nomenclatura. El tercer paso es identificar los radicales de alquilo. Es un grupo de carbonos e hidrógenos que se forma al quitar un hidrógeno de un alcano. Este se nombra cambiando la terminación ano por hilo. Cuarto paso de la nomenclatura. Nombrar los sustituyentes. Usa prefijos como di, tri, etc. por si un grupo aparece más de una vez. Escribe los halógenos y radicales en orden alfabético. Indica la posición de cada sustituyente con su número correspondiente. Todos los sustituyentes se unen como una sola palabra antes del alcano principal. Un ejemplo de nomenclatura de halogenuros de alquilo es esta. Como sabemos, primero tenemos que seleccionar la cadena principal, la cual ya está seleccionada. Vemos que está unida a un halógeno, la cual es el bromo. Vamos a comenzar a enumerarla. Y como sabemos, tenemos que comenzar desde el extremo más cercano al halógeno, que sería por aquí. 1,
2, 3. Vemos que contiene 3 carbonos. Entonces sería un propano, pero sabemos que tenemos que cambiar la terminación ano por hilo. Y vamos a comenzar a nombrarla. Entonces, vemos la ubicación del halógeno, la cual está en el carbono 1. Entonces sería 1 bromuro de, y miramos el nombre de la cadena principal, que sería propilo. El segundo ejemplo de la nomenclatura de los halógenos del alquilo es esta. Como sabemos, tenemos que primero seleccionar la cadena principal, la cual sería esta. Miramos que contenemos un halógeno, la cual es un cloro. Vamos a comenzar a enumerarla. Entonces comenzamos desde el extremo más cercano al halógeno, la cual sería 1 y 2. Ahora vamos a comenzar a nombrarla. Vemos la posición del halógeno, la cual es la posición 1. Entonces sería 1 cloruro de etil, porque contiene 2 carbonos. El tercer ejemplo de la nomenclatura de los halógenos de alquilo es este. Primero, como sabemos, tenemos que seleccionar la cadena principal. Vemos que contiene un halógeno, la cual es un flúor. Aquí vamos a comenzar a enumerarla, pero como sabemos nos da igual porque el flúor quedaría en la misma posición, que sería el 2. Entonces podemos comenzar por donde queramos. Entonces sería 1, 2 y 3. Ahora vamos a comenzar a nombrarla. Primero comenzamos con el halógeno. Entonces sería el halógeno está en la posición 2 y termina en fluoruro. Le aumentamos la terminación uro. Miramos que contiene 3 carbonos, la cual es un propano, pero sabemos que tenemos que cambiar la terminación ano por hilo. Entonces sería de propilo. Compuestos representativos de los halogenuros de alquilo. A continuación se presentan algunos compuestos representativos de los halogenuros de alquilo, clasificados por tipo de halógeno. Los cloruros de alquilo. El cloruro de metilo, un gas incoloro y tóxico utilizado como reactivo en síntesis orgánica. El cloruro de etilo, un líquido incoloro y volátil utilizado como anestésico y en la síntesis de otros compuestos. El cloruro de propilo, un líquido incoloro utilizado en la síntesis de otros compuestos. El cloruro de vinilo, un gas incoloro utilizado en la producción de PVC, policloro de vinilo. Ahora seguimos con los bromuros de alquilo. El bromuro de metilo, un gas incoloro y tóxico utilizado como fumigante y en la síntesis de otros compuestos. El bromuro de etilo, un líquido incoloro y volátil utilizado en la síntesis de otros compuestos. El bromuro de propilo, un líquido incoloro utilizado en la síntesis de otros compuestos. Ahora seguimos con los yoduros de alquilo. Yoduro de metilo, un líquido incoloro y tóxico utilizado en la síntesis de otros compuestos. El yoduro de etilo, un líquido incoloro y volátil utilizado en la síntesis de otros compuestos. El yoduro de propilo, un líquido incoloro utilizado en la síntesis de otros compuestos. Ahora seguimos con los fluoruros de alquilo. El fluoruro de metilo, un gas incoloro y no tóxico utilizado en la síntesis de otros compuestos. El fluoruro de etilo, un gas incoloro y no tóxico utilizado en la síntesis de otros compuestos. El fluoruro de propilo, un gas incoloro utilizado en la síntesis de otros compuestos. Mi nombre es Liliana Alonso y les vengo a explicar sobre sus usos y aplicaciones en los halogenuros de alquilo. Bueno, los halogenuros de alquilo tienen una variedad de usos en la industria y la investigación científica. A continuación te voy a explicar los 6 de los más comunes que hay. La primera es la síntesis orgánica, la segunda es la producción de medicamentos, la tercera es la industria de los materiales, la cuarta son los reactivos y reacciones químicas y las 5 son fumigantes de pesticidas y la sexta es la investigación científica. A continuación te explicaré cada una de ellas. Bueno, la primera es la síntesis de la química orgánica. Esta construcciona moléculas orgánicas complejas a partir de un compuesto y no simples mediante reacciones químicas. Esta se utiliza para producir gran variedades, compuestos como los medicamentos, los plásticos y los colorantes. Ahora vamos con el segundo, que es la producción de medicamentos.
Bueno, estos los halogenuros de alquilo se utilizan de la producción de medicamentos, como los analgésicos, antibióticos y entre otros. Estos también se utilizan como intermedios en la síntesis de moléculas y también complejas en algunas actividades. Ahora vamos a explicar sobre la industria de los materiales. Bueno, estos los halógenos se utilizan en la producción materiales como los plásticos, las resinas y las elastómeros. Estos son utilizados como monómeros o intermedios de los sistemas polímeros. Ahora les voy a explicar sobre los reactivos de las reacciones químicas. Estos los halogenuros se utilizan como reactivos en una reacción nucleofílica. Y la eliminación. Esta se utiliza para fomentar nuevos enlaces, como el carbono con el carbono o el carbono heterotamo. Bueno, ahora vamos a una con lo más importante, que son los fumigantes pesticidas. Los halogenuros de alquilo se utilizan como fumigantes debido a su toxicidad para ciertos organismos. Esta se utiliza para controlar las plantas, enfermedades y agricultura industrial. Bueno, ahora seguimos con la investigación científica. Bueno, en esta los halogenuros se utilizan para la investigación científica para estudiar la reactividad de las químicas en los compuestos orgánicos. Mi nombre es Eliana Alonso y les vengo a hablar sobre la reacción sustitución CN2 y CN1. Bueno, La sustitución nucleofílica son aquellas donde un nucleófilo ataca al carbono unual, cual halógeno, y reemplaza estas reacciones que son fundamentales porque no solo permite transformar a los halogenuros en alcoholes, como el éteres, nitros, y más hay dos mecanismos principales que son el SN1 y el SN2. Bueno, la reacción SN2 es una reacción acertada, es decir, que ocurre un solo paso. El nudófilo ataca donde el lado opuesto a los halógenos desplazamos directamente. Esto provoca una inversión de la configuración en el carbono central, como si le dieras una vuelta a una sombrilla. Este mecanismo es un más comunes en sustratos primarios o secundarios, como estorbados, y requieren nucleófilos fuertes, como por ejemplo, clásico en la reacción de uno del bromo butano. En la reacción S1 primero se va el halógeno y se forma un carbocatión, que luego se ataca por un nucleófilo. Este tipo de reacción se da principalmente en sustratos terciarios, aquellos que pueden estabilizar un carbotium, como los que tienen en grupos vecinos, y renocencias como las características clave en este mecanismo, que se es como el resultado en una mezcla regímica, que es decir, una mezcla de isómeros ópticos. El ejemplo 2, esto se va a la reacción del 2-bromo-propano de agua, donde se forma un carbocatión intermedio que luego ataca por el agua formando el 2-propano, eliminando el E1 y E2. Seguimos con la reacción y eliminación de los halogenuros. También pueden participar en reacciones en las que pierden el halógeno y el hidrógeno, formando un doble enlace en dos tipos de reacciones, el de E1 y el de E2. En lo primero se va el halógeno dejando carbocatión y luego una base que se elimina un protón. Este mecanismo es similar al de CN1 y CN2 en sus tratos terciarios. En la reacción E2, como lo pueden ver, en cambio ocurre un solo paso y una base fuerte que extrae el hidrógeno, mientras que el halógeno se va al mismo tiempo para que esto funcione. El hidrógeno y el halógeno deben estar en posiciones opuestas, como lo pueden ver. Esta reacción es común cuando se usan masas voluminosas. Si usamos el etóxido sobre el sodio sobre el 2-de-bromo-butano, él procede directamente en 2-butateteno. En general se forma el alqueno más sustituido. Algo muy importante es que estos mecanismos compiten entre sí. Por ejemplo, el CE1 y el E1 ocurren en unas condiciones parecidas con los mismos tipos de compuestos, porque el producto dependerá de las condiciones como los disolventes y las temperaturas. Bueno, hasta aquí es todo. Muchísimas gracias. Espero que hayan entendido sobre el tema de las reacciones.